Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Nuevamente es un gran gusto y un gran privilegio el poder estar aquí con ustedes en esta mañana, que el consistorio de la iglesia, el Divino Redentor de la Comunidad Bellavista, me haya invitado para poder estar con ustedes en esta mañana. Reciban ustedes un saludo muy afectuoso de parte de la iglesia, de parte del consistorio. Yo quisiera animarles, puesto que sé que nos encontramos en una etapa especial de la misión, un nuevo periodo, una nueva etapa que está comenzando. Pues el pastor Andrés ya no está como pastor de esta misión, sino que pues ahora es pastor ya de la iglesia del Divino Redentor. El Señor tiene sus planes. Yo sé que para algunos pues esto podría significar pues algo de tristeza, a lo mejor algo de desánimo, de decir, ya no vamos a tener aquí a nuestro pastor predicándonos, compartiéndonos la palabra de Dios constantemente, Él que nos conoce, Él que sabe cuáles son nuestras necesidades. Sé que puede ser algo difícil, pero yo quisiera animarles en el Señor a que no desistamos, que no nos desanimemos, que sigamos con ese ánimo con el que ha venido trabajando esta misión durante ya 11 años. Yo sé que hay muchos planes, proyectos que ustedes tienen, que el Señor ha puesto en su corazón. La idea de poder tener ya un terreno propio, de poder tener un lugar donde reunirse que sea propio del Señor. Incluso quizá pueda ser un poco más grande, que pueda ser más bonito, ¿por qué no? Amén. El Señor ha puesto esos sueños en nuestros corazones y yo quisiera animarles a que sigan con ese sueño, a que sigan con ese entusiasmo y esa energía que siempre han puesto en la obra del Señor. Sigamos adelante. Amén. Nosotros como iglesia, el Divino Redentor, como consistorio, pues vamos a estar apoyándoles. Yo sé que no es lo mismo, vamos a estar viniendo, tenemos un rol de ancianos de la iglesia que vamos a estar apoyando en la predicación. Yo sé que no es lo mismo porque pues no estamos aquí con ustedes, no los conocemos como los conocía el pastor Andrés a cada uno de ustedes, pero les amamos, hermanos, y esperamos poder mostrarles ese amor y que el Señor nos utilice como instrumentos suyos para poder compartirles la palabra de Dios, traerles el mensaje, el alimento que todos necesitamos de la palabra de nuestro Dios. Bien, el día de hoy el tema se llama matrimonio, una relación de pacto. De acuerdo a como, bueno, me pregunté como quiera al pastor, a ver cuál era la serie cuál era la temática que estaba siguiendo, qué tema tenía que elegir para compartirles el día de hoy. Y la verdad es que nosotros nos estamos guiando en la misma temática que está manejando la iglesia del Divino Redentor, la predicación que se da allá en la tarde. No sé si siempre sea así, pero por lo menos así me dijeron que lo hiciera. El tema que se da ya en la tarde es el mismo que se comparte aquí en la mañana. Entonces el bosquejo me lo pasó el pastor Teodoro Villanueva. Él es quien elaboró el bosquejo y bueno, sobre basamos la predicación del día de hoy. Yo quisiera confesarles que al principio sentía y dije, bueno, es que este tema yo no sé si sea el apropiado, yo no sé si ese es el tema que necesita la misión Ríos de Agua Viva escuchar, porque a lo mejor, bueno, matrimonio, vamos a hablar sobre el matrimonio y sí, muy importante la relación del matrimonio y sobre todo de lo que Dios nos habla acerca del matrimonio y la forma en la que Él rechaza el divorcio. Entonces también es un tema muy específico, pero bueno, siempre la palabra de Dios tiene un propósito y nunca regresa vacía. Entonces, seguramente vamos a escuchar el día de hoy lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces, como introducciones, las costumbres corrompidas son un fruto de los principios corruptos. Y el que es falso con Dios no será veraz con sus semejantes. Despreciando el pacto del matrimonio que Dios instituyó, los judíos, en el pasaje que leíamos, ellos despedían a la esposa que tenían de su nación para dar lugar a una esposa extranjera. Eso es lo que estaba pasando en ese pasaje que leímos hace unos momentos en Malaquías. Bien, esta mañana vamos a reflexionar en una porción de este libro de Malaquías
sobre la importancia de honrar y respetar el matrimonio como una relación de pacto establecida por Dios. Mencionaremos algunas de las lamentables consecuencias que puede traer para nuestras vidas el pecado del pueblo, refiriéndonos o viendo como ejemplo el pecado del pueblo de Israel al no respetar el matrimonio. Y también vamos a mencionar por qué es importante mantenernos fieles a nuestro Dios y ser leales a nuestras esposas o esposos. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios y que sea su Espíritu quien hable a nuestras vidas en esta mañana. Señor Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, y de poder estar dispuestos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes una palabra, un mensaje para nosotros en esta mañana. Te rogamos que podamos escucharla, que sea tu Espíritu Santo quien hable en nuestro corazón, quien quite de nuestra mente todo aquello que pueda obstaculizar, que lo podamos comprender, Señor. Que me utilices como un instrumento tuyo para predicar tu mensaje, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ir, pueden ir siguiendo ahí en Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16. Entonces, lo primero que vamos a hablar es, en el versículo 13, habla de los matrimonios mixtos. Era lo que estaba sucediendo en ese contexto, en ese periodo de la historia del pueblo de Israel. Pero vamos a situarnos un poquito en qué parte de la historia nos encontramos. Malaquías, como ustedes lo pueden ver ahí en su libro, en su Biblia, perdón, es el último libro del Antiguo Testamento, el cual lo podemos resumir como el mensaje final de Dios en el Antiguo Testamento a un pueblo desobediente. Así lo podríamos resumir. Este libro se ubica históricamente 444 años, bueno, no es preciso, es una estimación, pero son 444 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El remanente del pueblo de Israel había regresado a su tierra después del cautiverio en Babilonia, hacía cerca de 100 años ya. Si ustedes recuerdan un poquito de historia, lo que leemos en el Antiguo Testamento fue cómo el pueblo de Dios empezó a corromperse. Los reyes de Israel, los reyes de Judá, empezaron a adorar a otros ídolos, empezaron a casarse con mujeres extranjeras, empezaron a olvidarse de los mandamientos de Dios, de lo que Dios había ordenado al pueblo que hiciera. Ellos se habían olvidado. Y como consecuencia de ese pecado del pueblo de Israel, vinieron otras naciones y los conquistaron, se los llevaron cautivos. Gran parte del pueblo de Israel murió, desapareció. Dice que después de muchos años regresaron a Jerusalén, un remanente, eran los que quedaron, ¿sí? Ya no era todo el pueblo de Israel, eran los que habían quedado. Todavía la misericordia de Dios estaba manifestando en el pueblo de Israel y permitió que continuaran y que siguieran subsistiendo. Bueno, ya habían regresado, ya tenían en el pueblo, después de haber regresado, 100 años. Y dice que después de esto, pues bueno, ya se habían quizá olvidado o se habían curado del pecado de la idolatría, después de todo lo que habían vivido, todo lo que habían sufrido en Babilonia, y habían regresado a Jerusalén. Sin embargo, todavía ya se estaban apartando de Dios nuevamente. Mediante el cautiverio habían sido curados de su idolatría. Sin embargo, se habían vuelto descuidados respecto a la casa de Dios. La primera parte de este capítulo 2 de Malaquías, sin que lo leamos, se los resumo así brevemente. En esa primera parte del capítulo 2 nos habla de la forma en la que los sacerdotes se habían apartado de las enseñanzas de Moisés y habían hecho tropezar al pueblo. Recordemos que los sacerdotes pues eran las personas que Dios había designado como los responsables de presentar los sacrificios del pueblo en el templo. Y como era tan importante esa función que ellos realizaban, pues también eran ejemplos para el resto del pueblo. Y tenían que enseñar al pueblo acerca de cómo vivir como pueblo de Dios. Sin embargo, no lo estaban haciendo.
se habían apartado, eran infieles, no le ponían el cuidado y el que requería esa función tan importante que ellos llevaban a cabo. En la porción que analizamos el día de hoy hace referencia a la manera en la que el pueblo intenta acercarse a Dios. Dice que con llanto y clamor. Si se fijan, con eso empieza, como que nos desconcerta un poquito cómo empieza esta porción del pasaje que estamos leyendo. Cómo el pueblo se acercaba a Dios, dice, con llanto y con clamor. Como cuando estamos desesperados ante una necesidad que tenemos y nos acercamos a Dios de esta manera. Sin embargo, dice, Dios no escucha debido al pecado del pueblo. Dice el versículo 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Son palabras tristes lo que el Señor está diciendo al pueblo de Israel en esta ocasión. El profeta reprocha el delito, que tengáis ya una esposa judía y traigáis a la casa una mujer extranjera como esposa principal. Eso es lo que estaba sucediendo. En ese entonces los judíos practicaban la monogamia. Se divorciaban de sus esposas judías para casarse con las mujeres más jóvenes y atractivas. Eso era lo que ya se estaba convirtiendo en una costumbre delante del pueblo en aquella época. El cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor eran las prácticas que conformaban un día de ayuno y humillación. Entonces ellos de esta manera se acercaban a Dios. Tales prácticas, no acompañadas por una corrección de vida, eran repugnantes al Señor. No le agradaban. Él rehúsa reconocer sus ofrendas debido a sus pecados. De modo que redoblaban sus esfuerzos para ganárselo, para ganarse el favor de Dios, pero sin embargo no abandonaban sus pecados. Ellos seguían en ese mismo pecado. Hay un voto de Dios entre ellos que no debe tomarse a la ligera. El marido y la esposa deben continuar hasta el final de sus vidas en un santo vínculo de amor y de paz. En este versículo también podemos advertir que el pecado puede convertirse en un obstáculo entre nuestras oraciones y nuestro Dios. No significa que Dios no esté dispuesto a perdonar nuestro pecado. Aquí quiero ser cuidadoso en la forma en la que lo estoy compartiendo. No significa que Él no esté dispuesto a perdonar nuestro pecado cuando nos acercamos a Él, sino que al acercarnos a Dios es necesario haber dejado el pecado, o por lo menos tener una sincera intención de dejarlo por completo. Al acercarnos a Dios debemos hacerlo con un total arrepentimiento. Alguien ha definido o descrito el arrepentimiento como un cambio de actitud, un giro de 180 grados, es decir, dar la media vuelta, dejar de avanzar en la dirección equivocada y empezar y regresar al camino de Dios. Eso es el arrepentimiento, eso es dejar el pecado. Al parecer, el pueblo de Israel, aun y cuando trataba de acercarse a Dios a través de sus ofrendas, a través de sus llantos, de sus clamores, de sus ayunos, no había dejado su pecado y por lo tanto el Señor no estaba escuchando su oración. Cuando estamos en pecado, nuestras ofrendas no son agradables delante de Dios. Esa es una lamentable y una triste realidad. Y al decir ofrendas podemos referirnos no solo a las aportaciones económicas que hacemos, no solo las monedas, los diezmos que traemos, sino a todo aquello que hacemos o pretendemos presentar delante de Dios en su obra. De cualquier forma que ayudemos en su obra, a lo mejor haciendo alguna actividad dentro del templo, en la limpieza, la elaboración del boletín, la dirección del culto, el canto, las ofrendas, todo eso es parte de lo que presentamos a Dios. De hecho, de acuerdo, seguramente recordarán ustedes el pasaje de Romanos 12, donde aprendimos que nosotros mismos debemos de ser un sacrificio vivo y agradable delante de Dios, ¿verdad? Debemos de ser una ofrenda de olor grato delante de Dios, nuestra propia vida.
debe ser una ofrenda. Pero si estamos en pecado, todo eso que hagamos para nuestro Dios, dice, no es agradable, porque necesitamos dejarlo. De ahí la importancia de arrepentirnos de nuestro pecado, de cambiar el rumbo de nuestra vida en todo aquello que desagrade a nuestro Dios. En esta ocasión estamos hablando acerca del pecado del divorcio o de no mantener el pacto del matrimonio, pero podríamos referirnos a cualquier tipo de pecado. El pecado se define, de acuerdo con nuestro catecismo, como la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Eso es el pecado, ¿verdad? Esta semana, en una clase que estoy tomando de psicología, como parte de un diplomado, el profesor explicó, y haciendo énfasis en que esa definición o ese concepto de pecado era el concepto no religioso, desde una perspectiva no religiosa. Lo explicó como el no acertar al blanco, que de ahí viene la palabra pecado. No acertar al blanco, como cuando lanzamos un dardo hacia un objetivo y no damos en el blanco. Eso es pecado, es fallar, no acertar al blanco. Y en cierta forma, aunque él decía, no, esta no es la perspectiva religiosa, en cierta medida de eso se trata la vida cristiana. En vivir de tal manera que acertemos, que hagamos lo que Dios nos ha pedido. Es decir, que vivamos de la manera en la que Dios espera que vivamos cada uno de nosotros. El pasaje se centra en el pecado del pueblo al haber dejado a sus esposas. Quizá no nos encontremos en ese pecado, pero seguramente hay otras formas en las que hemos ofendido a Dios. Y si no hemos tenido un verdadero arrepentimiento, ese pecado puede ser un obstáculo por el cual nuestras oraciones no son atendidas y nuestras ofrendas no son agradables delante de Dios. Ese es el mensaje de Dios para nosotros en esta mañana. Versículo 14 dice: mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? El pueblo se quejaba de las circunstancias adversas que vivían en aquel tiempo, cuando únicamente ellos eran los responsables. Ellos tenían la culpa, ellos eran parte de la culpa. A menudo la gente trata de evadir los sentimientos de culpabilidad al culpar a otros, y eso nos pasa a todos. No queremos aceptar nuestra responsabilidad en un problema, sino que buscamos culpar a alguien más. Y desde niños lo hacemos. Y bueno, de niños quizá sea comprensible, pero el problema es que seguimos creciendo y seguimos haciendo lo mismo, buscando responsables en lugar de hacernos responsables nosotros de los problemas que tenemos, ¿no? Eso no resuelve el problema. Cuando se enfrenta con un problema, primero analícese usted mismo. Necesitamos hacer un análisis de nuestra propia vida y ver qué parte tenemos de responsabilidad en ese problema que estamos enfrentando. Ante las dificultades y obstáculos que enfrentamos en nuestras vidas, muchos tendemos a culpar a alguien más y no estamos dispuestos a aceptar nuestra responsabilidad en el problema que nos encontramos. Un ejemplo muy latente en nuestra sociedad, y esto por hablar así de forma general, sin tener que mencionar a alguno de nosotros en específico, pero algo muy latente en nuestra sociedad es culpar al gobierno por la mala situación económica en que nos encontramos. Y eso son parte de las conversaciones que escuchamos todos los días, ¿no? O nosotros mismos participamos en ellas, o peor aún, nosotros mismos las iniciamos, ¿no? Hablar mal acerca del gobierno y todos los problemas en que nos encontramos. Señalar a los gobernantes por falta de acciones contundentes contra la violencia y la inseguridad. Criticar a los políticos por los actos de corrupción. Pero la sociedad no está dispuesta a aceptar que también es parte del problema, al considerar aceptables ciertas prácticas que son evidentemente contra la ley, como robar la señal del cable o la energía eléctrica a través de changuitos, creo que se llaman, ¿no? Las conexiones que hacen
para obtener la electricidad. Y muchas veces la sociedad ya lo toma como algo aceptable. Dice, bueno, el gobierno es malo, es corrupto, tengo derecho a hacer esto. Sin embargo, es contra la ley. Entonces, al hacer esto y aceptar esto, estamos contribuyendo y siendo parte del problema, haciendo el problema más grande. Hacer trampa en la fila del banco o del supermercado, y lo consideramos aceptable porque no es tan malo, todo el mundo lo hace, entonces se puede hacer. Dar una mordida o un soborno para agilizar un trámite, todo el mundo lo hace, y si no lo hago así, nunca lo voy a obtener, entonces es correcto hacerlo. No estoy defendiendo al gobierno, ni tratando de justificar las carencias que tiene, simplemente tratando de crear conciencia que nosotros mismos como ciudadanos también contribuimos a empeorar la situación en la que nos encontramos. Y esto simplemente como ejemplo de cómo debemos tomar la responsabilidad en el problema que tenemos o en el que nos encontramos. Como ciudadanos del cielo y miembros del pueblo de Dios, en nuestro paso momentáneo por esta vida, por mandato de Dios, por lo que aprendemos en la palabra de nuestro Señor, debemos de ser luz y sal de la tierra, un ejemplo a seguir como ciudadanos en este país. Entonces, aun y cuando veamos que estas son prácticas cotidianas en la sociedad en la que nos encontramos, nosotros debemos de resistirnos y no llevarlas a cabo, no ser parte de ellas. Volviendo al pasaje, al mencionar la mujer de tu juventud, demuestra que las esposas judías de mayor edad eran repudiadas para que sus esposas pudieran casarse con muchachas jóvenes y atractivas de las naciones vecinas. Imagínense ustedes el gran pecado en el que se encontraban, y ya la sociedad lo veía como algo normal, ¿sí? Ya no lo rechazaban, y de ahí el reclamo de Dios a través del profeta Malaquías al pueblo. ¿Cómo es que se está haciendo esto? Yo quizá no sea la situación en nuestros días, pero hay otros tipos de pecado que ya se han vuelto tan normales y tan comunes que ya ni siquiera los vemos mal, lo vemos como algo normal y cotidiano. Esta situación era evidentemente una práctica que ofendía a Dios y que estaba alejando al pueblo de su comunión con Él. Estaba rompiendo la conexión que había entre Dios y su pueblo. Constituía una barrera ante el pueblo para poder acercarse a Dios. La mujer de tu pacto, dice ahí el pasaje, y la referencia a Dios como testigo del pacto. Con el pacto nos estamos refiriendo al matrimonio, que el matrimonio es un pacto entre el hombre y la mujer, pero que tiene a Dios como testigo y al resto del pueblo, ¿sí? Porque generalmente cuando nos casamos invitamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, y queremos que estén ahí, que sean testigos de este acontecimiento importante. Bien, esto indica un elevado concepto del matrimonio como un contrato sagrado hecho en presencia de Dios. Malaquías consideraba el matrimonio atestiguado por Dios un compromiso formal ante el sacerdote que no debe ser roto. Marido y mujer son los que el Señor ha unido. Sabemos que este pacto fue establecido por Dios desde el principio, tal y como lo encontramos en Génesis capítulo 2. Y esto es algo que también ya hemos escuchado y seguramente lo tenemos muy presente. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Están conectados, están hechos uno. Bien, pasamos a la siguiente parte, faltando a la palabra. Versículos 15 y 16. Dice el 15, no hizo él uno, refiriéndose al matrimonio, ¿verdad? Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Por qué uno? Pregunta, ¿verdad? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales,
para con la mujer de vuestra juventud. Lo que nos quiere dar a entender, o lo que encontramos en este versículo, es que el propósito del matrimonio hebreo era asegurar una descendencia piadosa. Es decir, que los descendientes, los hijos del matrimonio, fueran parte del pueblo de Dios. Y divorciándose, o repudiando, como es la palabra que utilizan ahí en esta versión, divorciándose, estaban destruyendo el propósito divino del matrimonio. Es decir, criar hijos que mantuvieran la fe de Israel. Entonces, esto también estaba afectando grandemente al pueblo. Y por eso ya no se conservaban las costumbres y los mandamientos de Dios, porque los hijos ya no eran educados adecuadamente, conforme a la palabra de Dios. Como parte del pueblo de Dios, y de manera muy especial como parte de la iglesia presbiteriana, comprendemos que nuestros hijos son parte de la promesa de Dios. Que si Dios nos ha llamado a ser parte de su pueblo a través de la fe en su Hijo Jesucristo, también nuestros hijos son partes de esa promesa y son parte del pueblo de Dios. A través del bautizo de nuestros hijos, pactamos con Dios nuestro compromiso de guiar a nuestros hijos en el conocimiento de su palabra, y confiamos en la promesa que Dios ha hecho de que algún día ellos también entregarán sus vidas y pondrán su fe en Jesucristo. Todo eso estamos haciendo cuando bautizamos a nuestros hijos. Y ellos porque son el fruto del matrimonio, del pacto que ya hemos celebrado con nuestro Dios. Los hombres no solo estaban faltando a la palabra dada a sus esposas, sino pasando por alto el lazo emocional y el propósito espiritual de estar unidos con Dios. Todo eso tenía el pueblo de Israel en aquel tiempo. Versículo 16 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y aquí es importante mencionar, con repudio se referían al divorcio. ¿Sí? Era la forma en la cual el pueblo judío establecía un divorcio, ¿no? El repudio hacia la mujer. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Esta situación llevó al profeta Malaquías a anunciar una verdad de que no se halla en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. En ninguna otra parte del Antiguo Testamento lo dice tan claro como lo encontramos aquí en esta porción. Dios aborrece el repudio, Dios aborrece el divorcio, porque el que odia se divorcia, dice. Dice el Señor, Dios de Israel, cubre de iniquidad su vestido. Imagínense cuando nos arreglamos para salir a alguna fiesta o para venir al templo, que tratamos de venir pues lo más presentables posible, porque estamos en la casa del Señor o porque vamos a esa fiesta tan importante, para celebrar ese acontecimiento tan importante, pues tratamos de vestirnos de una manera agradable, bonita. Pero ¿qué pasa si nos ensuciamos? Imaginen que se derrame la comida, que se derrame el café sobre nuestra ropa, pues va a ver muy fea, ¿verdad? Entonces, de esta manera dice que es el pecado. El pecado que estaban cometiendo el pueblo estaba ensuciando su vestido. Estaba cambiando su apariencia. ¿Cómo nos sentiríamos si nos fuéramos a la fiesta así, con la ropa manchada de café, de comida? Nos sentiríamos muy a disgusto, ¿verdad? Muy incómodos, apenados, avergonzados por la forma en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos venían y se acercaban delante de Dios, pero esa era su apariencia. Estaban sucios, estaban manchados a causa del pecado. En nuestra sociedad, el divorcio es cada vez más común y frecuente. Hace más de 20 años, lo recuerdo porque todavía estaba yo en la preparatoria, y me sorprendí al escuchar la estadística de una de las maestras que dijo
uno de cada, así lo dijo ella, de todos los que estamos aquí, uno de cada 2 personas se van a divorciar, de acuerdo a las estadísticas. Eso era la estadística en los Estados Unidos hace 20 años. El 50% de las personas se divorciaban. Hoy en nuestro país, de acuerdo a lo que busqué un poco en internet, al parecer las cifras no son tan alarmantes como lo eran hace 20 años en los Estados Unidos. Sin embargo, no debemos dejar de preocuparnos. Por ejemplo, algunas estadísticas dicen que en 2016, conforme a los resultados de una encuesta realizada por el INEGI, el 58.1% de la población de entre 15 y más años se encuentra unida. 31.4% es soltera y 10.5% es separada, divorciada o viuda. Entonces ahí está el 10.5% de la población está en esta situación de divorcio. A lo mejor hay algunos que son viudos ahí. Datos de la encuesta intercensal, las encuestas que hacen entre un censo y otro, señalan que en el país residen 12.4 millones de personas de 60 años y más, de los cuales 1.381.000 viven solas, y de estas 94.8 son ex unidas o solteras. O sea, de los que viven solos, el 94%, la gran mayoría, es a causa de que son divorciados, ex unidas o son solteras, mientras que un 5% declaran estar casadas o en unión libre. Es otro problema que encontramos en nuestra sociedad actualmente, ¿no? A lo mejor hay menos divorcios, pero porque simplemente la gente ya no cree en el matrimonio y ya no se casan, y mejor prefieren vivir en unión libre. Otro problema que, bueno, ya sin necesidad de leer aquí las estadísticas, porque a veces son un poquito confusas, ¿verdad? Pero otro problema que encontramos en nuestra sociedad son las madres solteras. Hay una gran cantidad de madres solteras, y esto a consecuencia pues de muchas otras problemáticas. Muchas son muy jóvenes y pues no están en edad todavía para casarse, o el padre no se hace responsable de los hijos, etc. Todo esto ha venido degradando el valor dentro de nuestra sociedad, el valor que tiene el matrimonio. Otra cosa que quisiéramos no tener que mencionar, sin embargo, es necesario, la cuestión de lo que promueven las leyes, de lo que promueven las nuevas ideologías del matrimonio entre personas del mismo sexo. También es lamentable. Y esto ha venido a degradar lo que el Señor ha instituido como matrimonio, como la base fundamental de la familia, para preservar la vida humana. Como pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo para mitigar la pérdida de valor de nuestra sociedad está dando el matrimonio? Nuestra responsabilidad, como decíamos más temprano, es ser sal y luz de la tierra. A través de nuestro ejemplo, a través de la forma en la que vivimos, poder ser luz a los que nos rodean, a nuestros familiares, a los que están aquí cerquita, ¿sí? A nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, que ellos puedan ver la manera en la que vivimos, en la que nos conducimos, y cómo el Señor nos ha enseñado a darle ese valor que tiene el matrimonio. Dios quiera que por lo menos no seamos parte de esas estadísticas. Y sabemos que se dan todo tipo de casos, ¿no? Yo no conozco la situación de esta misión quizá a detalle, pero podría presentarse. Si alguien se encontrara en un periodo en el que ya está pasando por su mente llegar a este punto, tengamos cuidado, porque al Señor no le gusta. Entonces tendremos que buscar la manera y apoyarnos quizá con otras personas que nos den consejo, que nos den apoyo, para no llegar al punto del divorcio. Y pedirle a Dios que Él sea nuestra fortaleza, que a través de su Espíritu nos ayude a poder solucionar esos problemas, ¿no? Aludiendo nuevamente a Romanos 12:1, dice una vez más, no debemos conformarnos a este siglo, no debemos ser iguales que el mundo, no porque el mundo ya sea algo común y algo tan fácil. Incluso ahora reparten volantes en la calle y dicen matrimonios en 3 días, no me acuerdo en cuánto tiempo dicen ahí. Express, ¿verdad? Divorcios.
Sí, para casarse tarda uno más, para organizar una boda, ¿cómo cuesta trabajo, verdad? Pero el divorcio dice ahí que es muy fácil, o por lo menos así dicen esos volantes, ¿no? Divorcio express. No porque sea más común o porque sea más fácil, nosotros como iglesia debemos aceptarlo ni verlo como algo normal, sino como dice la palabra, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Los vestidos significaban la confianza y la protección del matrimonio. Era costumbre poner una prenda de vestir sobre una mujer para reclamarla por esposa, como la costumbre que tenemos ahora de ir a hablar con los padres de la novia para pedir su mano, ¿no? Ellos cubrían sus vestidos de violencia, es lo que le estaba diciendo el profeta al pueblo de Israel. Tened cuidado de vuestra vida espiritual y no seáis infieles. Ese es el mensaje de Dios para nuestra vida. ¿Y cómo podríamos concluir? Bueno, los maridos y las esposas deben vivir en el temor de Dios para que su simiente sea una simiente buena. Los hombres hallarán que su mala conducta en las familias brota del egoísmo, que no toma en cuenta el bienestar y la dicha de los demás, cuando se opone a sus propias pasiones y fantasías. Pero si hay pecado en nuestra vida, necesitamos arrepentirnos y dejar ese pecado para que Dios escuche nuestra oración y entonces nuestras ofrendas sean aceptadas delante de Él. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.